todo innata, después viene inmunidad adaptativa, y así iremos con cada una de las clases, pero bueno, yo se lo subo al Classroom. Muchas gracias. De nada. ¿La mayoría ya pudo entrar al grupo de Facebook? Sí, sí. Bien. Acceder a los archivos y eso, pudieron. Sí, justamente yo hoy vi el seminario este, Sí. no sé si es el mismo porque dice 2015, no sé si se usará el mismo o hay alguna actualización en estos. Sí, hay alguna actualización, hay algunas filminas menos, porque hay algunas cosas que no me parecen tan relevantes para el curso, que sí son de medicina, entonces capaz que hay algunas que las pasemos por alto, más que nada eso. Ah, perfecto. Bueno, arrancamos así, no se hace después tan largo. Esta vez, si la tecnología no me gana, ya programé para que ni bien termina, o sea, tipo 22 horas, aparezca el cuestionario, ¿sí? Son otra vez 5 preguntitas con los datos de ustedes, más que nada como una forma de obtener el presente y también ir viendo a ver qué van respondiendo. Me llamó la atención una de las preguntas de la semana pasada, que les di la respuesta, todas son correctas y por favor no te lo olvides más, un 40% que marcó respuestas incorrectas. O sea, ni dándole la respuesta correcta me pone la correcta. Fíjense esas cosas, ahora estamos más que nada en un tema de aprendizaje y fijación de conceptos, así que es para que eso lo carguen en sus memorias. Bien, seminario 2, respuesta inmune innata. Vamos a ver más que nada la parte de inmunidad antiviral. Si esto me pasa. Bien, entonces, la respuesta inmune, hay alguien que está compartiendo la pantalla. No sé si se superpone con la mía. ¿Están viendo la mía ahora? ¿Hola? Sí, sí, la clase, así que no se preocupe, profe. Bien, bueno, entonces, redundancia y especialización en la respuesta inmune. Estos círculos que se cruzan, digamos, esta interconjunción de círculos en cada uno de los microorganismos a los cuales nos vamos a enfrentar, y no se olviden que es muy importante también la respuesta inmune frente a células tumorales, ¿sí? No solo microorganismos, sino también que las células natural killer que ven ahí abajo, e incluso los linfocitos TCD8, son un frente importante frente a las células que pierden el control del ciclo celular. ¿Sí? Perdón, profe, no se ve la pantalla. Profe, disculpe, no se ve la pantalla. Ahora no se ve la pantalla, ¿vieron? Exacto. A ver cómo intentamos de vuelta para que esto se comparta. ¿Querés reanudar presentación? ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien, sí, porque alguien se ve que apretó mal y puso compartir pantalla y me bajó la mía. Bien, bueno, entonces, como para tener una primera imagen, lo que estamos viendo son qué componente celular del sistema inmune innato sería el principal frente de ataque ante infecciones causadas por bacterias, virus, parásitos, pero lo que le quiere mostrar esa intersección de círculos es que no es tan abrupto, no es que sí o sí, que solo sí o sí eosinófilos van a hacer frente a parásitos y otra célula, por ejemplo, la natural killer, no frente a bacterias unicelulares, ¿sí? Intravesiculares. O sea, es un poco compartido, pero más que nada para hacer la imagen del estudio, sí recordar que macrófagos y neutrófilos como componente celular hace frente a infecciones bacterianas, después vamos a tener bacterias que se replican en el interior de la célula, tanto en el interior de vesículas que están en el interior de la célula como en el citoplasma, o incluso extracelulares, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Células dendríticas plasmocitoides, y no se las confundan con las mieloides que vimos la clase pasada, o que les mencioné un poco la clase pasada, y células natural killer son las principales células contra virus, eso significa NK, células natural killer, y eosinófilos, basófilos y mastocitos frente a infecciones por parásitos, ¿sí? Parásitos vamos a tener de distintos tipos, no sé si ya todos cursaron micro, pero si no les digo que hay parásitos de distinto tipo, distintas familias, que pueden ser protozoarios, parásitos unicelulares, o parásitos formados por muchas células que pueden generar incluso familias de parásitos muy grandes, que obviamente no van a poder ser fagocitados por estas células, como si podría ser un parásito unicelular. Además del componente celular,
recuerden, el sistema complemento, no sé si pudieron ver la clase de complemento en Facebook, que es muy importante, ¿sí? Y las proteínas de fase aguda, algo que ya hablamos la clase pasada, que son las células, perdón, que son las proteínas, como las del complemento y las proteínas de fase aguda, que sintetiza y libera el hepatocito, ¿sí? En respuesta a el estímulo de los macrófagos por citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Y otro componente humoral muy importante, que hace frente sobre todo a infecciones virales, son los interferones alfa y beta, ¿sí? Estos interferones son sintetizados y liberados por la mayoría de las células, o casi todas las células, pero principalmente, o sea, el principal aporte en la cantidad de concentración de estos interferones son las células dendríticas plasmocitoides. Y para ir adelantándole un poco la clase de hoy, van a generar estos interferones un ambiente, ¿sí?, en el interior de esa célula como en el exterior, de forma autócrina y de forma endócrina, para que células que estén infectadas liberen los virus, o sea, hagan frente a la infección por virus, y que otras células que aún no están infectadas generen como un ambiente antiviral para que no se infecten, ¿sí? Esto es algo de lo que vamos a ver en la clase de hoy. De otra forma, la natural killer es una célula citotóxica, no es una célula que va a liberar nada, sino que lo que va a hacer es, a través de distintos mecanismos citotóxicos y no citotóxicos, eliminar la célula blanco, la célula que está infectada. La va a reconocer a través de distintos receptores y va a eliminar directamente, a través de la muerte programada o apoptosis, a esa célula que está infectada por virus. Bien, la clase pasada vimos entonces los receptores de reconocimiento de patrones, particularmente hablando de infecciones virales, los de tipo TOL, RIC y sensores de ADN, no importa tanto esto, sino más bien los TOL, y esos 3, 7, 8 y 9, y los RIC, son los que van a reconocer componentes genéticos o material genético de los virus, ¿sí? Los TOL principalmente van a ser usados por las células dendríticas plasmocitoides, y los RIC por el resto de las células parenquimatosas que pueden reconocer virus. Abro un paréntesis, recuerden que los virus son parásitos obligados de las células, ¿sí? Necesitan sí o sí de toda la maquinaria que tiene una célula eucariota, ¿sí? Como los ribosomas, el Golgi y distintos componentes que tiene la célula para poder replicarse, ¿sí? Incluso a veces se meten dentro del material genético de esa célula para replicar este material genético. El reconocimiento a través, entonces, de estos receptores de reconocimiento de patrones, que eran distintas familias, ¿sí?, va a inducir la producción de estos interferones de tipo 1 o interferones alfa y beta. Después vamos a ver otro tipo de interferones, que son los interferones tipo 2 o interferones gamma, que tienen mucho más que ver en respuesta, por ejemplo, antibacteriana. Bien, nada, esto es para que vean cómo es esa generación de interferones, no me voy a meter mucho con esto. Entonces, todos los tipos celulares poseen algún receptor o sensor capaz de detectar la presencia de un virus, ¿sí? Y en respuesta a esto van a producir estos interferones. Por ejemplo, células de los epitelios, del endotelio, fibroblastos, parenquimatosas, que son las células funcionales de los distintos órganos, ¿sí?, como puede ser un hepatocito, ¿sí?, e incluso los leucocitos. Ahí les está mostrando la filmina, cómo las células dendríticas plasmocitoides reconocen el material genético de los virus, que puede ser ADN o ARN, en el interior de esta vesícula endosómica, ¿sí?, sobre todo a través de los receptores de tipo TOL, y cómo esta célula parenquimatosa lo hace a través de receptores, por ejemplo, de tipo RIC o MDA, una de las familias de receptores de reconocimiento de patrones. Algunas características de la célula dendrítica plasmocitoides, que son muy relevantes en etapas tempranas de esa infección, sobre todo con esta síntesis y liberación de los interferones de tipo 1. Son el 0,2 a 0,8% de las células mononucleares de la sangre periférica, expresan sobre todo receptores de tipo TOL, 7 y 9 para reconocer ese material genético de los virus, tienen la extraordinaria capacidad de producir estos interferones y se ubican incluso en sangre periférica u órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo hacen estos interferones para generar este ambiente antiviral? Bueno, produciendo o activando una cantidad de componentes genéticos
que evitan que cuando el virus se quiere apoderar de esa maquinaria biosintética, como les decía, para transcribir y traducir sus propias proteínas, no lo puede hacer. ¿Sí? Por eso dice, el interferón de tipo 1 son 16 miembros, no importa, casi todos los estudios relacionados a inmunidad antiviral se han concentrado en la acción mediada por estos interferones alfa y beta. Los interferones de tipo 1 se caracterizan por ejercer una poderosa acción antiviral, estimulando, como ven, la transcripción, o sea, se transcribe de ADN a ARN y de ARN a proteínas para generar este escudo antiviral. Las acciones biológicas mediadas a través de un receptor común para estos interferones es la siguiente, y esto sí es importante. Toman a la célula vecina, tornan a la célula vecina refractaria a la infección viral. Activan a la natural killer, que como vimos era uno de los componentes celulares que hace frente a las infecciones virales. Incrementan la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1. CMH significa complejo mayor de histocompatibilidad. Las células, la mayoría de nuestro organismo, tienen la propiedad de expresar estas moléculas, ¿sí? Que se llaman CMH porque se estudió en ratón, pero es lo mismo que HLA en humanos, el antígeno leucocitario humano, ¿sí? Que son moléculas componentes de presentación, que permiten la presentación de antígenos o péptidos antigénicos. Entonces van a hacer que una célula que está infectada por un virus, ¿sí? Presente, a través de distintos mecanismos de procesamiento, componente de este virus. ¿Para qué? Para que un linfocito TCD8, como vamos a ver más adelante, componente de la inmunidad adaptativa, elimine a esa célula que está infectada por virus. ¿Sí? Incrementa la presentación antigénica, como les decía, a través del CMH, y favorecen el desarrollo de la memoria T. Por ahora eso lo van anotando para ver más adelante, qué es la memoria T. Esto entonces es un complejo mayor de histocompatibilidad, una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que como ven en la filmina está sobre la membrana de una célula, ¿sí? Como les decía y les reitero, todas las células o casi todas las células de nuestro organismo tienen la propiedad de expresar esta proteína, porque es una proteína conformada por una cadena alfa, que es alfa 1, alfa 2, y alfa 3 y la beta 2 microglobulina, no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero lo que ven que está haciendo acá está exponiendo en un surquito que tiene un péptido. Y un péptido es un componente de degradación de una proteína. ¿De dónde proviene esa proteína? Del virus, ¿sí? Que se endocitó, se procesó y ahora se está presentando. ¿Sí? Ahora bien, todas las células, les decía, tienen la capacidad de presentar por clase 1, menos glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos no tienen sobre su membrana CMH1, menos las neuronas, ¿sí? Células de la microglía y células del sincitio trofoblasto, componente de tejido de la placenta. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, qué importancia tiene. Bueno, esto nada, lo pasamos por alto, son cada uno de los genes que se pueden activar para transcribir y traducir proteínas que evitan la infección por virus. Bien. ¿Qué características tiene la respuesta inmune innata antiviral? Bueno, más o menos todo lo que les estuve mencionando, ¿sí? Las células dendríticas plasmocitoides sintetizan y liberan interferones de tipo 1, que inducen la expresión de estos genes que generan este ambiente antiviral, y las células parenquimatosas también sintetizan estos interferones de tipo 1, interleuquina 1, que es una interleuquina inflamatoria, ¿sí? Otras citoquinas y quimoquinas que van a atraer a ese foco de infección estas células principales, que son las células natural killer, y posteriormente también las células TCD8, que van así ellas eliminar la célula infectada. Van a eliminar la célula infectada. Noten esa diferencia. Las dendríticas plasmocitoides no eliminan la célula, ¿sí? La tornan refractaria a la infección, pero atraen a ese foco de infección donde podría estar el virus, a la natural killer o a los linfocitos TCD8, la inmunidad adaptativa, para eliminar de forma citotóxica, desencadenando la apoptosis o muerte programada de esa célula. Ahí se los dice, ¿ven?
citotoxicidad inducen la apoptosis de la célula infectada. Y estas son otras citoquinas, como el TNF-alfa, que también es una citoquina proinflamatoria, y este es el otro interferón que les mencionaba, que es distinto del alfa y beta, y es un interferón de tipo 2. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta? Sigo, ¿eh? Bueno, lo que están viendo en amarillo, como dice la filmina, es la carga viral. ¿Qué significa carga viral? Es la detección, por ejemplo, en circulación sanguínea, en sangre, del material genético del virus. O sea, cómo se detecta que hay una infección viral, por ejemplo, de hepatitis C, determinando la carga viral. ¿Sí? Y la carga viral es detectar el material genético, URN, del virus. Cuando ingresa en el día 1 un microorganismo que es un virus y desarrolla esa infección, fíjense, lo primero que se sintetiza y se libera son estos interferones de tipo 1. Todas las células pueden liberar y sintetizar estos interferones, pero la mayor parte de esta curva es a expensas de la producción de las células dendríticas plasmocitoides. Estas interferones de tipo 1 posteriormente van a traer al foco de infección las natural killer, que van a tratar de contener, ¿sí?, eliminando algunas de esas células infectadas, porque como ven se mantiene la meseta, ¿sí?, acá. Pero sobre todo, lo que hace que la curva baje o esa carga viral baje y con esto baje la infección son las células T citotóxicas o TCD8 citotóxicas de la inmunidad adaptativa. Entonces eso es un primer concepto también importante. La inmunidad innata trata de contener la infección, pero la que seguramente o casi seguramente va a erradicar la misma es la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Si bien natural killer y TCD8 casi cumplen las mismas funciones, que es eliminar las células blancos, ¿sí?, sobre todo las TCD8 son las encargadas de eliminar esa infección. Posteriormente lo que aparece son los anticuerpos que van a ser sintetizados y liberados por los plasmocitos, como vamos a ver más adelante, que lo que hacen es neutralizar algunos virus que puedan llegar a andar dando vuelta todavía, pero no es el principal componente que va a erradicar esta infección. Bien. Particularmente hablando de las natural killer, van a tener su función en las infecciones antiviral, como vimos en la primera filmina, también algo sobre bacterias y parásitos, sobre todo intracelulares, bacterias intracelulares y parásitos intracelulares, también frente a la infección a la inmunidad antitumoral, y van a regular la inmunidad adaptativa. Estas cosas puntuales, acuérdenselas porque pueden ser posteriores preguntas. Bien, ¿cómo funcionan las natural killer? No depende de qué tipo de ligando reconoce. Ligando es lo que reconoce un receptor, ¿sí? Sino depende de qué tipo de receptor reconoce ese ligando. ¿Por qué? Porque esta célula tiene tanto receptores activadores como inhibidores. ¿Activadores e inhibidores de quién? De la propia célula natural killer. Lo que le quiere mostrar la filmina, esa balancita, es un fino equilibrio entre la activación y la inhibición. Si la mayoría de los ligandos se reconocen por receptores activadores y no está los ligandos de los inhibidores, esa natural killer se va a activar y va a eliminar a esa célula blanco. En cambio, si hay mayor cantidad de ligandos que son reconocidos por receptores inhibidores, esa natural killer no se va a activar. Y es lo que vamos a ver en la siguiente filmina. ¿Sí? Acá tenemos cómo la natural killer está reconociendo tanto a través de receptores inhibidores como activadores, y la célula no hace nada, ¿sí? En cambio, en esta parte, la natural killer reconoce por receptores activadores, como dice acá, y produce la muerte de esta célula, ¿sí? Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Va a producir la muerte por apoptosis de esta célula blanca. La siguiente filmina muestra los tipos de receptores, no les pido ni de casualidad que se acuerden uno, pero sí que tengan el concepto de que esa célula va a accionar o va a estar inhibida según lo que reconozca sea receptores activadores o por receptores inhibidores. Porque incluso, fíjense, como les muestra, tanto para receptores activadores como inhibidores, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1
son ligando para ambos. Acá los tenemos y acá también. ¿Qué les está mostrando acá la filmina? Todo el contenido de gránulos que tiene esta célula natural killer para liberar sobre esa célula blanco que está reconociendo y inducir la apoptosis. Este receptor particularmente, ¿dónde está el mouse? Lo perdí. Acá. Este receptor particularmente, que se llama CD16, es uno que le da nombre a una población de células natural killer que se llama CD16 Bright, que lo que reconoce, lo que les está mostrando la filmina, es la fracción constante de esta inmunoglobulina. Es lo que le da la clase a la inmunoglobulina. ¿Sí? Esta es la parte por la cual reconoce, que podría estar reconociendo un componente de una célula que está expresando algún componente de un virus, lo está opsonizando, como vimos la clase pasada, lo está marcando, y a través de este receptor está reconociendo esta parte constante. Una vez que se da ese reconocimiento, la natural killer le libera todo el contenido de sus gránulos e induce la muerte de la célula. Lo mismo. Bien. ¿Cómo mata la célula, la natural killer? Entonces le dije, a través de mecanismos citotóxicos y de mecanismos no citotóxicos. ¿Cuáles son los citotóxicos? Los dividimos a su vez en mecanismos secretorios, esa liberación de gránulos que le mencioné, y mecanismos no secretorios, ¿sí? A través de unos receptores que vamos a ver en breve. Por otro lado, mecanismos no citotóxicos es la producción de esta citoquina proinflamatoria que vimos antes, que era el interferón gamma. Y lo que puede llegar a hacer es activar o atraer también linfocitos TCD8, otra célula citotóxica. Pero es allá de la inmunidad adaptativa. Bueno, esta imagen muestra lo que antes estaba escrito. Esto entonces son mecanismos citotóxicos secretorios. Eran esos gránulos que veíamos en la filmina anterior. ¿Qué contienen esos gránulos? Esto, las granzimas y las perforinas. Las perforinas forman este poro que permite que se liberen estas granzimas que van a inducir la activación de la apoptosis, ¿sí? Mata a la célula blanco por apoptosis. Este, en cambio, el de arriba, es el otro mecanismo que no es secretorio y que lo único que le pido que se acuerden que es a través de mecanismos de unión de receptor FAS ligando. Fíjense, la natural killer es esta que está acá arriba, que se activó. ¿Por qué? Porque reconoció a través de un receptor activador y no está el ligando del receptor inhibitorio. ¿Listo? Se activa. ¿Qué hace cuando se activa? Expresa sobre la membrana FAS ligando, FAS L. Ligando significa que es el ligando de un receptor. ¿Quién tiene el receptor? La célula blanco, que es la célula que está acá abajo. ¿Sí? Ven acá, dice célula blanco. ¿Qué tiene la membrana toda célula? Este complejo de FAS. ¿Sí? Bueno, cuando la célula natural killer se activa, entonces expresa FAS L. La célula blanco tiene sobre su membrana dispersos todas moléculas de FAS que se van a trimerizar, como ven acá, esto es un trímero, sobre el FAS L. Una vez que se forma este trímero, listo, apoptosis de la célula blanca. Entonces, resumiendo, mecanismos secretorios, mecanismos no secretorios. ¿Sí? Granzimas perforinas, sobre todo las granzimas, que activan las apoptosis, y el FAS L, que también activa la apoptosis. ¿Estamos bien? Chicos. Sí, vamos profe. bien. Les pido un minutito que estoy de guardia pasiva. Guárdeme un minutito, ya sigo. Anoto una cosa y ya sigo, ¿sí? Ok. Bien. Esto le está mostrando la filmina y lo vamos a ver mucho mejor con esta. Fíjense como la natural killer, que en realidad acá dice linfocito TCD8,
pero es lo mismo, hagan de cuenta que en vez de decir TCD8 dice natural killer, cómo le vuelca todo el contenido de esos gránulos a la célula blanco y la mata por apoptosis, fíjense. Fíjense cómo se degranula y la mata por apoptosis, ¿sí? ¿Queda claro ahora? ¿Queda más claro? Sí, sí. Bien. Está buena esta imagen. Sí. Bien, entonces esto es fácilmente, lo que les mencioné hace un ratito, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las natural killer matan células nuestras, por ejemplo, que están infectadas por virus o que son células tumorales a través de este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y otra célula que puede dar de una forma semejante o igual son los eosinófilos. Una de las primeras filminas que vimos que los eosinófilos hacían frente a parásitos, cuando los parásitos son muy grandes, que se llaman parásitos helmintos, como pueden ser la Taenia saginata, Taenia bovis y demás, obviamente un eosinófilo no va a tener la capacidad de fagocitar o endocitar un helmintos. Entonces, ¿qué hace? Le vuelca el contenido de sus gránulos para matar a través de esta citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Pero por qué les muestro esto, esta diferencia? Porque la natural killer lo que está matando es una célula eucariota infectada por un virus. En cambio, el eosinófilo está matando un microorganismo, un parásito, ¿sí? Eso es lo que le quería hacer notar con esa diferencia. Bueno, esto para que recién les hablé de poblaciones celulares de natural killer, fíjense, una se llama CD16 Bright porque tiene alto contenido de este receptor sobre la membrana. ¿Ven el mouse? Sí. Sí. Bien. Entonces, esta población de natural killer se llama CD16 Bright, que tiene todo el contenido de gránulos. Y estas natural killer, ¿dónde van a estar? Y sobre todo en circulación, porque son las que van a hacer frente a las infecciones virales. En cambio, esta otra población que tiene poco CD16 sobre la membrana y más CD56, que es la otra población, no va a estar tanto en circulación, sino que, como dice acá, va a estar más que nada en órganos linfáticos secundarios. Acá, ejercen función en órganos linfáticos secundarios. Alta capacidad de producir distintas citoquinas, no son tan citotóxicas como esta población, entonces son baja capacidad de mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ahora sí, ahí me gustó más. Esta filmina ya la vimos, esto era una bacteria, ¿sí? ¿Esta la acuerdan? Es de las primeras filminas que vimos en la clase pasada. Acá lo que estamos viendo es cómo se están extravasando en este contexto de respuesta de fase aguda, la neutrofilia, que permite que haya más neutrófilos en circulación, ¿sí? Y el endotelio activado se torne más permeable al pasaje de células entre una unión y otra, porque se hace más lábil esa unión, y hace que neutrófilos se dirijan hacia este sitio llegando por quimioatractantes, que vi que a algunos no le quedó claro el concepto de quimioatractante, es ese gradiente de estas quimoquinas, ¿sí? O estas moléculas que están sobre la membrana del endotelio, en mayor concentración, obviamente más acá, que se va disgregando hacia la periferia, ¿sí? Y es lo que va atrayendo a las células a ese foco de infección, ¿sí? Eso es un quimioatractante, como por ejemplo el leucotrino B4 y péptidos formilados y otros, ¿sí? Que acá lo que van a hacer es tratar de erradicar esto que mucho no tiene que ver con hoy porque esto es bacteria, ¿sí? Pero bueno, está acá también. Lo que les quiere mostrar que es en ese foco están estas células, que si bien esto es una bacteria, pero pasa lo mismo para virus, fagocitan, ¿sí? Fagocitan esos microorganismos, lo procesan y salen desde ese tejido periférico, como puede ser esto, la piel, ¿sí? Y llegan por linfa, no por sangre, por linfa, a órganos linfáticos secundarios, que en este caso son ganglios, ¿sí? Porque cuando veamos mucosa, vamos a ver que hay órganos linfáticos secundarios que no forman la estructura de un ganglio, ¿sí? Están en el interior de la mucosa intestinal, pero bueno, lo veremos más adelante. Estos órganos linfáticos secundarios, sabemos que los primarios son la médula ósea y el timo, estos son órganos linfáticos secundarios,
son las terminales de encuentro entre una célula presentadora, como es la dendrítica mieloide, y los linfocitos T. Lo que están viendo acá es como un montón de linfocitos T están tratando de encontrar sobre la membrana de la célula dendrítica plasmocitoide el péptido antigénico para el cual tienen especificidad. Eso lo veremos más adelante, cuando veamos inmunidad adaptativa mediada por linfocitos T. Pero bueno, lo que le quiere decir es que la célula dendrítica mieloide, la que hace nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa, acá tiene una función. ¿Cuál es? Endocitar. Todo lo que hay en el medio lo trata de endocitar. ¿Para qué? Para dirigirse posteriormente al ganglio o al órgano linfático secundario y presentar al linfocito T. Como les decía entonces, no solo microorganismos desencadenan la respuesta inflamatoria, ¿sí? Los mecanismos innatos también se pueden desencadenar en respuesta a situaciones de daño estéril de una célula o de un tejido, ¿sí? O incluso también de células tumorales. La muerte celular por necrosis, no por apoptosis, por necrosis, ¿sí? Induce la infiltración del tejido también por neutrófilos y monocitos. O sea, monocitos que se diferencian posteriormente en macrófagos. Dijimos la clase pasada que los microorganismos tienen los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Bueno, estas células de nuestras células del organismo, cuando sufren así un daño, por ejemplo, por factores físicos o químicos, no tienen PAM, porque eso es propio de los patógenos, pero sí expresan estos DAM, que significa patrones moleculares asociados a daño. Eso es la de patrones moleculares asociados a daño. Ahora, una célula eucariota puede presentar un PAM, un patrón molecular asociado a un patógeno. O sea, ¿puedes poner sobre la membrana un componente de un microorganismo? Sí, y solo si está infectada por un virus, porque el virus se apodera de esa maquinaria de síntesis de la célula y hace que sintetice proteínas y presente proteínas que son del virus y no de la célula, ¿sí? Entonces, ese sería el único momento en que una célula eucariota o una célula de nuestro organismo puede tener sobre la membrana PAM. Bueno, habla un poquito más de los DAM, ¿sí? No nos vamos a meter mucho con esto. Bueno. Este es otro concepto importante. Las células no viajan a cualquier lado así porque sí, ¿sí? Sino que hacen lo que se llama homing o tráfico leucocitario, ¿sí? Que algo ya vimos, está mediado por esos quimioatractantes y también por las uniones de moléculas de adhesión celular. Lo que están viendo en la imagen es el endotelio, ¿sí? De un lado y del otro. Acá hubo una lesión de ese endotelio y se está formando la regeneración del tejido a través, en principio, de lo que es la adhesión y agregación de plaquetas y la activación del fibrinógeno en fibrina para formar esta capa de fibras que van a tratar de regenerar el tejido dañado. Y lo que están viendo acá es cómo esta célula o este glóbulo blanco, puede ser un neutrófilo, en principio que viene por este sentido de circulación y viene rapidísimo, trata de disminuir la velocidad a través de lo que se llama rolling o adherencia inestable, rolling, rodamiento. Después acá ven la adherencia estable o fija. Y acá, cuando permite el endotelio que está activado, la extravasación de la célula, ¿sí? Entonces, las tres etapas del tráfico leucocitario son el reconocimiento de los quimioatractantes sobre la membrana del endotelio para dirigir el tránsito, luego el rolling para tratar de acercarse un poquito más al endotelio y frenar un poco la velocidad de flujo, posteriormente la adherencia estable y por último la extravasación. Eso es lo que permite que, como veíamos en la filmina anterior, esta célula que viene por el flujo laminar de circulación se extravase. ¿Qué determina la correcta migración de las células? El patrón de expresión de esas moléculas de adhesión, que ahora vamos a ver, está determinado por distintas familias de moléculas, y el patrón de expresión de esos receptores de estos quimioatractantes, ¿sí?
rápidamente y sin entrar en en mayor detalle, vemos que las familias de las moléculas de adhesión se llaman selectinas, sialomucinas, integrinas, moléculas pertenecientes a la superfamilia de inmunoglobulinas. No son inmunoglobulinas, no se confundan, no son inmunoglobulinas, tienen una estructura terciaria semejante a una inmunoglobulina y por eso se las introdujo dentro de esta familia, pero no son inmunoglobulinas, y las caderinas. Acá se produce la unión entre esta y esta, es una unión que se llama heterófila, entre esta y esta, otra unión heterófila, como están viendo acá en la imagen, y caderina con caderina en una unión homófila. Y eso es una adherencia muy estable, y es lo que, por ejemplo, mantiene fijamente a los queratinocitos, que son células de la piel, estructurando ese tejido, ¿sí? Algunos ejemplos de quimioatractante, sobre todo recuerden la interleuquina 8, que es el principal quimioatractante de la principal célula de la respuesta inflamatoria, que es el neutrófilo, pero también tenemos otros, como por ejemplo quimioatractantes de eosinófilos, que es la molécula RANTES, R-A-N-T-E-S, ¿sí? Y receptores de componentes activados del complemento. En mayor detalle, el rodamiento, ¿sí? O rolling, la adherencia estable, la diapedesis o extravasación y la llegada al foco de infección. Lo mismo. ¿Cómo se dan las uniones y quién las presentan? Nada, no les pido que se recuerden esto, pero por ejemplo el rolling, que era ese rodamiento, la L-selectina, ¿sí? Expresada por neutrófilo, se une a este receptor, ¿sí? O ligando acá en tal sentido, que es el ligando de esto, ¿sí? Y acá la adherencia estable, qué componentes expresa el neutrófilo y qué componentes expresa el endotelio, para que sepan más o menos cómo es esa adherencia. Bien, la respuesta innata cumple un rol relevante en limitar la proliferación de la mayoría de los microorganismos con los que nos enfrentamos, elimina infecciones ocasionadas por patógenos para evitar que se disemine, ¿sí? En realidad, la respuesta inmune innata tengan el concepto de que trata de contener, sobre todo con la respuesta inflamatoria, ese foco de infección, pero la que erradica la infección, o la que intenta erradicar la infección, es la respuesta inmune adaptativa, que vamos a ver en mayor detalle en la clase que viene. Bien. Creo que por hoy estaríamos más que bien. ¿No? Si quieren hacerme preguntas de esto o de la clase pasada, los escucho. Profe, una consulta, porque yo entré tarde ya. ¿El seminario este lo va a subir después al Classroom? ¿El seminario no lo subí ya? El de esta clase no. ¿No está este seminario? Bueno, ahora sí, ahora yo pensé que ya lo había subido. Sí, voy a subir este, y bueno, Natalia subirá seguramente la clase grabada, así que, pero ya ahora lo estoy subiendo. Pensé que lo había subido, debo haber subido el 1. Bárbaro, gracias, profe. Preguntas del cuestionario. Ahora tengan en cuenta que en breve se va a, espero que funcione normalmente, el cuestionario de este, ¿sí? Va a ser sobre todo de Natural Killer y de algunas cosas más relacionadas con virus. Profesor. Sí. Usted comentó que respecto de los DAMP no nos íbamos a meter mucho con eso. Usted discúlpeme, ¿lo vemos o no lo vemos? Sepan lo que es, son estos patrones moleculares asociados, puede haber algún ejemplo de que era el ATP, son algunos componentes que están en la filmina, o sea, lo tienen en la filmina, no entren en mayor detalle con el libro, pero sí saber que un DAM es algo que está expresando o presentando una célula que tiene un daño, ¿sí? Por ejemplo, porque se expuso ese tejido a la luz ultravioleta, y no se lo confundan con un PAM, que es un patrón molecular asociado a un patógeno. Y este ejemplo que les mencionaba de que una célula, cuando vimos las características para ser llamada una molécula PAM de un microorganismo, tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, que era compartida por cierta familia de microorganismos y no por la célula eucariota. Pero eso no contradice lo que acabo de decir, que una célula eucariota puede presentar un PAM sobre la membrana solo cuando está infectada por un virus, porque el virus va a presentar sobre la membrana o exportar sobre la membrana de esa célula
proteínas que están en el material genético del virus, no de la célula eucariota, ¿sí? Gracias. De nada. Hay una de las preguntas que dice, ¿podremos ahondar en los receptores de reconocimiento que dio la clase pasada? Ahondar significaría más que nada saber qué tipo de receptores son, que son estos receptores de reconocimiento de tipo TOL, receptores de leptina tipo C, NOT, RIC y receptores Scavenger, que no están dentro de esta familia de receptores los receptores del complemento y los receptores del fragmento FC, son otros, si bien son receptores de la inmunidad innata, pero no son de estos receptores de reconocimiento de patrones, si no los metan ahí adentro, ¿sí? Y si quieren fijar, como vimos hoy particularmente, hablar de la célula dendrítica plasmocitoide, diferenciar que la célula dendrítica plasmocitoide reconoce componentes de virus a través de estos receptores de tipo TOL que están en vesículas endosómicas, que como les mencionaba la filmina era el 3, 7, 8 y 9. Y una célula que no es la dendrítica plasmocitoide, que también va a reconocer virus, o componente genético del virus, no lo hace por estos receptores de tipo TOL, sino que los hace, por ejemplo, por receptores RIC, que era otro de los receptores de reconocimiento de patrones, y receptores MDA. ¿Está bien? Perdón, esos receptores se diferencian porque unos reconocen el ARN del virus y otros reconocen el ADN. Los receptores, ¿cuál? Los RIC y los MDA. Los tipo TOL. Los tipo TOL van a reconocer sobre todo ARN, que la diferencia del ARN viral es que generalmente no hace la diferencia particularmente de si lo que reconocen es ADN o ARN, pero sí mayormente reconocen ARN y este ARN es un ARN particular, no es el mismo que el nuestro, porque si no podría llegar a reconocer ARN de célula eucariota. Lo que tienen esas cadenas de ARN virales es que son doble cadena, tiene una doble hélice, ¿sí? En cambio, el ARN de nuestra célula no, es tiene una sola cadena, ¿sí? Distinto de lo que es el ADN, que es una doble hélice. ¿Está bien? Gracias. De nada. ¿Pudieron ver el audio de complemento? Complemento es muy importante en cuanto ustedes tal vez en hemoterapia lo veamos más que nada, no tanto por la principal función que tiene el complemento, que es desencadenar la respuesta inflamatoria. Sabemos que el complemento tiene 4 funciones, que es la inflamación, el complejo de ataque de membrana, reforzar la respuesta B, como vamos a ver cuando veamos respuesta B, y anafilotoxina quimiotractante, que es C3A y C5A. Si bien decimos entonces para inmunología que desencadenar la respuesta inflamatoria es la principal función del complemento, en hemoterapia no se ve tanto esta función. La principal función que se va a nombrar el complemento es la generación del poro sobre el glóbulo rojo, ¿sí? Y lo que va a desarrollar esa hemólisis intravascular, para diferenciarlo de la hemólisis extravascular, que se va a dar cuando los glóbulos rojos estén opsonizados o marcados por anticuerpos, ¿sí? Que lo que van a estar reconociendo son antígenos de grupo sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes después vean en inmunohematología y hablen de complemento, pero el doctor en inmunología nos dijo que la principal función era la inflamación. Es la principal función del complemento, pero en hemoterapia tiene principal nominación en lo que es el desarrollo de las hemólisis intravasculares. Se activa a partir de la vía clásica del complemento, porque lo que tenemos son anticuerpos, ¿sí? De grupos sanguíneos que reconocen antígenos sobre la membrana, sobre todo de clase IgM, que activan la vía clásica y tienen tan capacidad de activar el complemento que le activan hasta los últimos componentes. ¿Cuáles son estos últimos componentes? El C5b hasta C9. Eso forma un poro en la membrana del glóbulo rojo y lo hace estallar por una diferencia osmótica, ¿sí? Ingresa agua al glóbulo rojo y estalla. ¿Dónde estalla? En el interior del vaso sanguíneo, no del bazo, como pasa cuando un glóbulo rojo está ozonizado por un anticuerpo de clase IgG. ¿Sí?
Profesor, unas Sí, consultas. escucho muy bajito, Rubén. La actividad que nos va a mandar el cuestionario es solo para el presentismo, ¿no? En principio y hoy por hoy, en estas dos primeras clases, para que entremos a calentar motores, sí, es solo para que veamos bien. De hecho, la primera clase yo no los puedo no podría ser tan gradual evaluarlos cuando ni siquiera tuve la capacidad de subirlo correctamente. Pero bueno, para que vayamos afinando esta metodología y tal vez en futuras clases sí ya empecemos, además de usarlo como forma de dar el presente, para obtener una nota un poquito más conceptual de cada uno de ustedes y saber que lo que estoy hablando me están escuchando o por lo menos lo están leyendo de algún lado. Bueno, otra duda. En el cronograma figuran dos tareas virtuales y dice formulario Google. ¿A qué se refiere? El formulario, bueno, en principio, porque eso estaba así programado cuando las clases eran presenciales y que yo ya ahí subía algunos formularios virtuales. Pero en principio es esto que estamos haciendo, es la forma de dar el presente con su DNI, nombre y apellido y ahora responder esas preguntas que por ahora son 5 preguntas. Tal vez más adelante, cuando ya tengamos un poco más de seminarios cursados, sean un poquito más. Sepan que el parcial integrador del cuatrimestre pasado fue a través de ese mismo formulario Google. Entonces, sería bueno que se familiaricen. Bueno, la fecha del parcial es el 3 de noviembre, ¿no? ¿Estoy viendo el cronograma correcto? ¿Cómo? ¿El 3 de noviembre es el parcial? Si vos tenés el cronograma, ¿te lo dio Sebastián? Lo descargué de la página de GM Demoterapia, no sé si es ese. Déjame ver que se lo confirmo para la clase que viene, porque quiero ver, ya que si Sebastián no se lo dio a todos, a ver qué programa subió, pero si está subido a la página es el que yo le facilité a Sebastián, así que seguramente es ese. Bueno, muchas gracias. De nada. Profe, le hago una consulta. Cuando Sí. sube el cuestionario, ¿tenemos después 20 minutos para responderlo desde que lo sube? Sí, lo ideal sería que lo respondan en el transcurso de la jornada de hoy. Ya si usan 20 minutos, bueno, no es tan exigente, pero por favor sí que cuando vea el presente, la fecha sea hoy, no otro día. Ah, bueno, perfecto, gracias. De nada. Una pregunta, profe. Sí, La clase viene que es inmunidad adaptativa. introducción a la inmunidad adaptativa, sí. ¿Serían los capítulos del libro que hablan de linfocitos T y B, la inmunidad mediada por linfocitos B y por linfocitos T? ¿O Sí, en algún realidad la capítulo clase que viene es una específico? introducción a la inmunidad adaptativa donde vamos a hablar más que nada de la célula dendrítica mieloide, un poquito más de la célula dendrítica mieloide, vamos a hablar un poquito más de esto de complejo mayor de histocompatibilidad y vías de procesamiento, ¿sí? Ah, Porque perfecto. ya que les vaya quedando claro el concepto desde ahora, los linfocitos B como célula de la inmunidad adaptativa tienen su BCR, que lo que reconoce ese BCR es un antígeno, ¿sí? Porque lo que reconocen las células de inmunidad adaptativa no son PAMs, no son componentes del microorganismo como vimos en esta clase, sino que son antígenos. Un Claro. antígeno es una molécula que tiene la capacidad de ser reconocido por el sistema inmune adaptativo, pero además lo activa, ¿sí? Entonces, un linfocito B, el BCR va a reconocer el antígeno como tal, una proteína, un lípido, un hidrato de carbono. En cambio, un linfocito T no va a reconocer así a través del BCR. Necesita mucho de una célula que les mencioné varias veces y quiero que se la acuerden y no se la olviden, la célula dendrítica mieloide, que es la célula presentadora profesional por excelencia con capacidad de activar un linfocito T naive. En la clase que viene vamos a ver estas generalidades y la subsiguiente sí vamos a hablar propiamente de linfocitos B y de linfocitos T, tanto de la ontogenia, y la ontogenia es cómo se desarrollan estas células en los órganos linfáticos primarios, que es la médula ósea y el timo, ¿sí? Sí, Y sí. cómo se activan. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, no sé si no tienen otras preguntas.
Bueno, gracias, profe. Hasta la próxima. Hay una pregunta acá en el chat que dice, en el TP puse que el sistema inmune adaptativo era el único que generaba linfocitos. No, no es que es el único que genera. No me acuerdo ahora particularmente cómo era la pregunta del trabajo práctico. Sí decirte que el sistema inmune adaptativo no es que genera, está conformado. O sea, son las células que conforman el sistema inmune adaptativo, son los linfocitos B y los linfocitos T, que reconocen antígenos, ¿sí? A través del BCR y del TCR. Después ahora me fijo a ver bien qué era la pregunta, pero no puede estar muy distinto de eso, ¿sí? No, por nada. Profe, una consulta, ¿el cuestionario lo va a subir también a las 10 de la noche como la vez pasada? Se habilita, ya está subido. Entiendo que si todo funciona bien y los planetas se alinean, se habilita. Así que, y a ustedes me parece que por el Google Classroom les lleva como una notificación de que está habilitado. Claro, sí, nos figura como que se estaría habilitando en ese momento. Claro. El error de la vez pasada es que cuando yo armé el cuestionario, se quedó asignado a lo que yo, digamos, al link que yo le hice mención de que eso se iba a subir, un cuestionario que no era el que yo había formado. Entonces nunca les aparecía solo una opción, creo. Bien, y como decía anteriormente, es el momento en que se habilita, tenemos 20 minutos para hacerlo. Que por eso les decía a tu compañera anterior, traten de responderlo hoy. Por hoy, en principio, vamos a ir con esta tenuosidad de exigencia. Tal vez más adelante, y sí, vaya. Y de hecho, por eso, para que se vayan familiarizando, lo que va a ser posteriormente el parcial, porque el parcial sí es por tiempo. Se habilita de tal hora y, como son 30 preguntas, en 40 minutos lo tienen que terminar. Y como el Google cuestionario te indica cuánto tardaste, si está entregado más allá de, por ejemplo, los 40 minutos, no es tenido en cuenta, ¿sí? 40 minutos y 1 minuto, 40 minutos y 2 minutos, bueno, pero ya si el que me lo entrega en 50 minutos, 1 hora, esos cuestionarios, por más que yo los reciba, como el Google me dice, fue entregado con tanto tiempo de demora, no se consideran como válidos, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Por nada. Bueno, chicos, también está el libro, ¿sí? O el libro, el material bibliográfico de la cátedra de Inmuno como un material de referencia para que consulten algunas dudas que les puede quedar de los seminarios. No les pido que se vayan a leer el capítulo entero, porque tal vez no lo vayan a hacer, pero por lo menos si hay algo que no les quedó claro de esto, o que no completaron la información, lo busquen de ahí, ¿sí? No vayan a buscar ni internet, ni mucho menos. ¿Está bien? ¿Listo? Buenísimo, profe, muchas gracias. Hasta Por luego. favor, gracias a ustedes por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chau, chau. Gracias, profe.